Millonario visita a su hijo sin avisar y no puede creer lo que encuentra. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. En los comentarios, cuéntanos de qué ciudad eres. El pequeño Miguel, de 5 años, lloraba bajito en la habitación soleada del lujoso apartamento de Madrid. Sus muletas estaban apoyadas contra la pared de paneles de madera clara, y cada sollozo parecía resonar en las silenciosas paredes de la residencia casi vacía. La empleada de limpieza, Rosa, arrodillada junto a la cama, sostenía las manos del niño como si pudiera transmitirle toda la fuerza del mundo con esa simple oración. Sus labios murmuraban palabras temblorosas, pidiendo protección, mientras el aroma del limpiador se mezclaba con el perfume caro que dominaba el apartamento. Era un día común, o al menos eso parecía, hasta que una puerta se abrió silenciosamente, revelando a Alejandro, el padre de Miguel, un hombre millonario de presencia imponente. Nunca avisaba cuando regresaba de sus viajes de negocios, y hoy la curiosidad lo había llevado allí sin ningún aviso. Alejandro era alto, de hombros anchos y traje impecable, pero su expresión, al ver la escena frente a él, se congeló. La escena no era solo inesperada, era perturbadora. Miguel, con el rostro rojo y los ojos llenos de lágrimas, temblaba sobre las muletas, y Rosa parecía envuelta en una aura de súplica silenciosa. Alejandro tragó saliva, sintiendo el corazón oprimirse. Conocía a Rosa desde hacía años, pero nunca la había visto así, tan vulnerable y determinada al mismo tiempo. La prometida de Alejandro, Valentina, una mujer de sonrisa calculada y mirada fría, no estaba a la vista, pero su presencia parecía flotar en el aire, una sombra silenciosa de control y manipulación que Alejandro ya conocía. El corazón de Alejandro se disparó. Algo estaba mal. No podía identificarlo de inmediato, pero el olor a fiebre mezclado con un toque de desinfectante barato hizo que su instinto de padre se activara. ¿Qué está pasando aquí? La voz salió más baja de lo que pretendía, pero suficiente para que Rosa se levantara lentamente, aún sosteniendo las manos de Miguel. El niño desvió la mirada, sintiendo como la tensión crecía como una nube densa. Mientras Alejandro se acercaba, cada detalle de la sala parecía cargado de significado. Juguetes esparcidos por el suelo, algunos con pequeñas manchas recientes, un vaso de jugo parcialmente derramado sobre la mesa de mármol, sobre todo, el sonido del llanto de Miguel, puro e incontrolable. Alejandro se dio cuenta de que algo muy malo estaba ocurriendo allí, algo que no podía ignorar. Rosa levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él, implorando en silencio. Alejandro sintió crecer dentro de sí una mezcla de miedo y furia. Se dio cuenta, en ese instante, de que su prometida no solo era fría, podía ser peligrosa, y que Miguel, su hijo, estaba en el centro de algo que aún no comprendía completamente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras se preguntaba, ¿hasta qué punto alguien podía poner en peligro a su hijo sin que él lo supiera? El apartamento, que antes parecía un refugio de lujo, ahora se transformaba en una trampa silenciosa, llena de secretos, amenazas y misterios que Alejandro tendría que desentrañar. Rosa, aún arrodillada, continuaba rezando, como si presentiera que su valentía sería la única defensa del niño. Alejandro apenas podía respirar mientras observaba a Miguel en los brazos de Rosa. Cada sollozo del niño parecía pesar toneladas en su pecho. Avanzó unos pasos, pero se detuvo al notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El brazo izquierdo de Miguel tenía marcas que parecían recientes, pequeñas manchas moradas bajo la piel clara del niño. El corazón del padre se aceleró. Rosa notó la mirada de Alejandro y vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Él se cayó esta mañana, dijo Rosa, con voz temblorosa pero firme. Alejandro sintió que la opresión en su pecho aumentaba. Despertar y encontrar a su hijo herido no era suficiente. Había algo en la manera en que Rosa hablaba, en los pequeños temblores de sus manos, que indicaba que había más detrás de la historia. Mientras Alejandro se acercaba a la cama, Miguel trató de apartarse, llorando, pero sus muletas cayeron al suelo con un golpe sordo. Alejandro se arrodilló a su lado, sintiendo el frío de las lágrimas de su hijo en su mano. Rosa seguía rezando en voz baja, casi inaudible, pero cargada de una urgencia que Alejandro no podía ignorar. Comenzó a observar todo con la atención de un padre experimentado, los muebles alineados de manera casi perfecta, pero con una ligera sensación de desajuste, el biberón sobre la mesa, medio vacío, con un residuo de leche agria, y el silencio absoluto proveniente del cuarto contiguo, donde sabía que la prometida Valentina solía pasar el tiempo. Alejandro sintió un escalofrío. Cada detalle que notaba parecía señalar una verdad aterradora. Alguien estaba manipulando la rutina de Miguel de forma silenciosa, casi invisible. Rosa, percibiendo la creciente tensión,
Explicó entre sollozos que el niño se había quejado de dolores extraños y cansancio constante en los últimos días, pero que la prometida de Alejandro insistía en que eran cosas de la imaginación de un niño de 5 años. El millonario cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Recordaba las sonrisas forzadas de Valentina, las palabras suaves pero manipuladoras, y ahora comprendía que el peligro era real, invisible y cruel. Cada gesto de Rosa parecía un escudo silencioso entre Miguel y aquella mujer que, a ojos del mundo, era perfecta, pero para Alejandro representaba una amenaza silenciosa. Alejandro se levantó, observando el apartamento con atención renovada. Se dio cuenta de que pequeños detalles, un vaso fuera de lugar, una toalla mojada dejada a un lado, un juguete roto, formaban un patrón que denunciaba negligencia intencional. Rosa seguía rezando, y Alejandro comprendió que aquella mujer no era solo una empleada, era la única que realmente se preocupaba por la seguridad de Miguel. En el corazón de Alejandro crecía una mezcla de furia y miedo. Sabía que no podía confiar en nadie más que en Rosa. Cada segundo que pasaba sin actuar podía ser crucial para el bienestar de su hijo. Comenzó a imaginar lo que podría suceder si la prometida se daba cuenta de que él desconfiaba, y el miedo se volvió aún más palpable. Finalmente, Alejandro se acercó a Rosa y susurró: «Muéstrame todo lo que está pasando. Necesito saberlo». Rosa asintió, y un escalofrío recorrió a ambos. Algo mucho más grande estaba a punto de revelarse, algo que nadie podría prever. El viento frío de la tarde entraba por las ventanas del apartamento en Madrid, moviendo las cortinas de lino fino. Alejandro no podía apartar la vista de la puerta entreabierta del pasillo. Un leve clic delató la aproximación de Valentina, la prometida de sonrisa glacial, vestida con su habitual traje elegante, impecable hasta el más mínimo detalle. Entró en la habitación con pasos silenciosos, pero la tensión en el aire era palpable. Cada uno de sus movimientos cargaba una autoridad silenciosa y amenazante. Rosa apretó las manos del niño, ahora más consciente del peligro que se acercaba. Alejandro notó que Valentina observaba la escena con ojos evaluadores, casi como si estuviera calculando el siguiente movimiento. Miguel se encogió, escondiendo parte del cuerpo detrás de la empleada, con lágrimas aún recorriendo su rostro. El corazón de Alejandro se disparó, sintió crecer rápidamente una mezcla de rabia y pavor. «Alejandro», comenzó Valentina, con voz dulce pero con un tono subversivo que helaba la sangre. «No tienes que preocuparte. Miguel está bien, solo exagera como siempre». Alejandro tragó saliva, pero su mente registraba cada detalle, la forma en que ella desviaba la mirada del niño cuando lloraba, el gesto casi imperceptible de acomodar el cabello de Rosa con un toque de desprecio, como recordándole su lugar. Finalmente comprendió que la rutina de Miguel no era solo negligencia, era manipulación. Mientras Valentina se acercaba, Miguel comenzó a sollozar con más fuerza, y Rosa intentó calmarlo, pero la propia tensión de la mujer comenzaba a hacerse evidente. Alejandro se dio cuenta de que la empleada tenía miedo, no por ella, sino por el niño. Y ese miedo silencioso era un aviso más fuerte que cualquier grito. Rosa susurró entonces: «Señor, ella ha controlado cada detalle, y si no hace algo rápido, Miguel puede». Su voz se rompió en lágrimas, pero Alejandro no necesitaba más palabras. Cada herida, cada marca y cada señal de sufrimiento de su hijo eran evidencia de que Valentina estaba dispuesta a cruzar límites peligrosos para mantener su control. Valentina, al notar que Alejandro desconfiaba, sonrió con un aire de triunfo silencioso. «¿Crees que puedes detenerme, que sabes lo que es mejor para Miguel?» Su voz era suave, pero detrás de cada sílaba había una amenaza clara. Alejandro sintió como el aire salía de sus pulmones. Ella no solo manipulaba la rutina, sino que era consciente de lo que hacía y no dudaba en actuar si sentía que su autoridad estaba amenazada. Alejandro comprendió que necesitaba actuar rápidamente. Cada segundo en que permanecía solo observando aumentaba el riesgo para Miguel. El niño, aún llorando, sostenía firmemente las manos de Rosa, como si presintiera que la mujer elegante frente a él representaba un peligro real. Alejandro tragó la rabia, controlando el impulso de lanzarse hacia ella, y comenzó a trazar mentalmente una estrategia. La tensión alcanzaba niveles insoportables, Valentina sonreía con un aire de superioridad, Miguel lloraba en silencio, y Rosa seguía rezando bajito, como si cada palabra pudiera proteger al niño de un mal inminente. Alejandro sintió que estaba en el punto crítico, cualquier movimiento en falso podría poner a todos en peligro. En ese instante, un clic de cámara, un sonido casi imperceptible desde el pasillo, indicó que alguien estaba observando, y Alejandro comprendió que la prometida no era solo fría, era calculadora,
estratégica y peligrosa. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastar su pecho. Cada paso de Valentina por la habitación parecía ensayado, cada gesto calculado para intimidar y mantener el control. Pero entonces, en un movimiento rápido y casi imperceptible, Rosa le hizo una señal discreta a Alejandro. Algo estaba mal con el biberón de Miguel. El líquido, todavía tibio, emanaba un olor extraño, ligeramente agrio, que no debería estar allí. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que no podía dudar. Acercándose silenciosamente, tomó el biberón sin que Valentina lo notara y lo examinó con atención. Un escalofrío recorrió su columna cuando notó un residuo que delataba que alguien había adulterado el contenido. La confirmación de su peor sospecha finalmente se presentó ante sus ojos. Miguel había sido puesto en riesgo deliberadamente. En ese instante, Valentina se giró abruptamente, percibiendo el gesto. La sonrisa falsa desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora. ¿Qué estás haciendo? Su voz cortó el aire como una cuchilla. Alejandro sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. El peligro era ahora explícito. Rosa sostuvo firmemente las manos de Miguel, arrodillada junto al niño, rezando en silencio, con la mirada fija en el millonario. Alejandro sabía que debía actuar rápido, pero de manera estratégica. No podía simplemente confrontar a Valentina sin pruebas. El niño seguía siendo vulnerable, y ella podía reaccionar de forma impredecible. Cada segundo contaba. Entonces ocurrió. Miguel, asustado, dejó escapar algo entre sollozos, una frase confusa, pero cargada de significado. Ella me da cosas que duelen, mamá. Las palabras rompieron el silencio, y Alejandro sintió la confirmación que necesitaba. No había más dudas. Valentina estaba poniendo en peligro a su hijo. Rosa miró a Alejandro, con los ojos llenos de determinación y miedo. Si estuvieras en mi lugar, harías lo que fuera necesario para salvarlo. Susurró. Alejandro tragó saliva. Sabía que no podía esperar más. Era el momento de decidir, enfrentar a Valentina de frente o buscar pruebas que garantizaran la seguridad de Miguel. La tensión en la habitación era palpable. Cada respiración parecía demasiado pesada, cada segundo cargado de expectativa. Alejandro comprendió que la situación superaba cualquier enfrentamiento simple. Estaba lidiando con una mujer que sabía manipular y amenazar silenciosamente, alguien capaz de lastimar a su hijo sin remordimientos. Entonces, como en un instante de claridad, Alejandro tomó la decisión. Necesitaba actuar, discretamente, pero con firmeza. Tomó su teléfono y comenzó a grabar discretamente pequeñas evidencias, desde el biberón adulterado hasta las pequeñas marcas en los brazos de Miguel, cada detalle convirtiéndose en prueba irrefutable. Y fue en ese instante que una ola de adrenalina lo atravesó. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero también que esta podría ser la primera oportunidad para cambiar el juego. La historia de su familia, hasta entonces marcada por el lujo y las apariencias, estaba a punto de transformarse en una batalla silenciosa donde cada detalle podría salvar o destruir la vida de su hijo. El silencio en el apartamento parecía demasiado pesado para ser natural. Miguel, aún llorando bajito, abrazaba a Rosa como si fuera su único refugio. Alejandro, por su parte, respiraba hondo, tratando de controlar la mezcla de furia y miedo que corría por sus venas. Sabía que no podía exponer la situación de inmediato. Valentina era calculadora, y cualquier confrontación prematura podría poner al hijo en peligro. Rosa, arrodillada junto a Miguel, sintió como una ola de coraje crecía dentro de ella. Cada oración que murmuraba ahora cargaba no solo fe, sino también determinación. Sabía que ya no podía proteger a Miguel solo con palabras y plegarias. Necesitaba actuar, observar, recopilar señales y convertirse en la guardiana silenciosa del niño. Alejandro se acercó discretamente, susurrando instrucciones a Rosa. Necesitaba pruebas, evidencias que mostraran quién realmente amenazaba a su hijo. Rosa asintió, sus ojos reflejando confianza renovada. Cada movimiento suyo, a partir de ese momento, era calculado. Observar a Valentina sin ser vista, registrar comportamientos sospechosos, seguir cada paso de la prometida sin levantar sospechas. El apartamento, que antes parecía solo lujoso, se transformó en un campo minado de señales sutiles, pequeñas marcas en los muebles, objetos desplazados, vasos con líquidos diferentes a los habituales. Rosa comenzó a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Valentina nunca tocaba directamente a Miguel cuando Alejandro estaba cerca, pero las evidencias de negligencia y manipulación estaban por todas partes. Alejandro, por su parte, empezó a organizar un plan de acción. Habló con Rosa en susurros, detallando cada paso,
observar los horarios en que Valentina salía de la habitación, registrar discretamente pequeñas evidencias y preparar un registro completo que pudiera usarse para proteger a Miguel legalmente si fuera necesario. Cada decisión se tomaba con cautela, pero con firmeza. Mientras tanto, Miguel comenzó a calmarse en los brazos de Rosa, sintiendo la seguridad que solo ella podía transmitir en ese momento. Alejandro comprendió que la mujer no era solo una empleada, era el ancla emocional que su hijo necesitaba. La gratitud que sentía por Rosa se mezclaba con la conciencia de que, sin su coraje, Miguel estaría aún más vulnerable. Valentina, ajena a lo que se estaba desarrollando, continuaba su rutina impecable, pero Alejandro y Rosa percibían cada gesto, cada pequeño detalle que revelaba su verdadero carácter. El peligro seguía presente, pero ahora había esperanza, la esperanza de que, con estrategia, coraje y cuidado, Miguel podría ser protegido antes de que fuera demasiado tarde. La tensión se transformó en acción silenciosa. Cada mirada, cada paso y cada suspiro llevaba un propósito: garantizar que el niño permaneciera seguro. Alejandro sentía, por primera vez, que estaba a punto de recuperar algo de control sobre la situación. Y Rosa, arrodillada una vez más, sosteniendo las manos de Miguel, sintió una determinación férrea. No sería solo la empleada de un apartamento millonario. Sería la guardiana que enfrentaría el peligro, invisible pero implacable, para salvar la vida de un niño inocente. Rosa caminaba silenciosamente por el pasillo del apartamento, observando cada detalle con la atención de quien sabe que cualquier error podría ser fatal. Alejandro estaba a su lado, con la mirada alerta, listo para intervenir, pero también consciente de que necesitaban pruebas concretas antes de actuar. Cada gesto de Valentina ahora tenía significado. La manera en que ajustaba las cortinas, organizaba los juguetes de Miguel o revisaba papeles sobre el escritorio revelaba patrones que antes pasaban desapercibidos. Fue entonces cuando Rosa encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. En el fondo de un cajón cerrado con llave, escondido bajo papeles aparentemente inofensivos, había un sobre con documentos antiguos, fotos y registros de transacciones bancarias que indicaban un vínculo directo entre Valentina y antiguos socios de Alejandro. Entre los papeles, había una carta fechada hace años, con palabras casi cifradas que mencionaban control total sobre el heredero y garantizar que nada interfiera en el plan. Rosa compartió el hallazgo con Alejandro, quien sintió una mezcla de choque e indignación recorrer su cuerpo. Siempre había desconfiado de la ambición de Valentina, pero jamás imaginó que pudiera planear algo tan sombrío que involucrara a su propio hijo. Las piezas comenzaron a encajar, las marcas en el cuerpo de Miguel, la leche adulterada, la constante vigilancia y manipulación. Todo formaba parte de un plan meticuloso que Valentina había estado arquitectando durante meses. Mientras analizaban los documentos, Alejandro descubrió una conexión aún más sorprendente. Valentina, antes de conocerlo, había trabajado secretamente para una antigua rival de su familia, alguien que quería desestabilizar su fortuna y su reputación. El plan era simple y cruel: ganarse su confianza, acercarse a Miguel y asegurarse de que permaneciera vulnerable, para luego usar esa posición en beneficio propio. Miguel, que ahora estaba sentado junto a Rosa, todavía sostenía sus manos, como si presintiera que algo estaba cambiando. Rosa lo acariciaba, intentando transmitirle seguridad, pero también sintiendo la presión del tiempo. Cada minuto que pasaba era crucial para garantizar que el niño permaneciera protegido. Alejandro respiró hondo, sintiendo como la rabia crecía, pero también la determinación de finalmente enfrentar la verdad. Comprendió que no podía reaccionar solo por instinto, necesitaba actuar con precisión, registrar cada evidencia y exponer a Valentina de manera que nadie pudiera cuestionarlo. Cada detalle que Rosa encontraba era una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a revelar el rostro real de la prometida, manipuladora, fría y calculadora. Rosa miró a Alejandro, sus ojos reflejando valentía. Ahora sabemos quién es realmente, y lo que planeó para Miguel. Alejandro asintió. Un silencio pesado se instaló en la habitación, pero esta vez no había miedo, había claridad, y con claridad venía acción. El pasado de Valentina, cuidadosamente oculto, ahora estaba expuesto. Y Alejandro sabía que la siguiente etapa sería decisiva: proteger a su hijo, enfrentar el peligro de frente y asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. Cada segundo contaba, y estaban listos para lo que viniera. El aire en el apartamento de Madrid estaba cargado, casi sofocante. Alejandro y Rosa sabían que el tiempo jugaba en su contra, pero no podían actuar precipitadamente. Cada paso de Valentina parecía medido, pero ahora mostraba señales de inquietud. Algo había cambiado,
Los pequeños deslices que Rosa había notado en los últimos días aumentaban en frecuencia, como si Valentina presintiera que sus manipulaciones empezaban a ser descubiertas. Ella entró abruptamente en la habitación, con la mirada fija en Alejandro, como si pudiera leer sus pensamientos. La sonrisa perfecta había desaparecido. En su lugar, había tensión contenida y una frialdad amenazante. ¿Qué están tramando?, preguntó, con voz firme pero cargada de ira controlada. Alejandro mantuvo la calma, pero sintió la adrenalina correr por su cuerpo. Cada segundo que pasaba sin una acción cuidadosa podía poner en riesgo la seguridad de Miguel. Miguel, asustado, se encogió detrás de Rosa, con sus pequeñas manos sujetando fuertemente las de ella. Cada respiración del niño era pesada, llena de miedo y confusión. Alejandro comprendió que el peligro se había vuelto inmediato. Valentina estaba consciente de que algo iba mal, y su frialdad calculadora ahora se transformaba en agresividad silenciosa. Rosa, percibiendo el riesgo inminente, comenzó a registrar discretamente cada gesto de Valentina, cada palabra cargada de amenaza, cada mirada que transmitía control y manipulación. Alejandro comprendió que debían actuar rápido, antes de que Valentina notara que estaban a punto de recolectar pruebas irrefutables. La tensión en la habitación era palpable, casi eléctrica. Entonces ocurrió. Valentina avanzó, aparentemente en un gesto de autoridad, pero Alejandro percibió que era un intento de intimidar a Miguel y Rosa. El niño retrocedió, llorando más fuerte, y la desesperación en sus ojos hizo que Alejandro reaccionara de inmediato. Se colocó entre Valentina y su hijo, bloqueando cualquier acercamiento y transmitiendo una fuerza que nadie, ni siquiera Valentina, se atrevería a subestimar. Valentina dudó por un instante, pero su expresión se endureció. Alejandro comprendió que ella no retrocedería fácilmente. El enfrentamiento ya no era solo verbal, había peligro físico y psicológico. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de máxima tensión. Alejandro respiró hondo, preparándose para actuar con precisión. Sabía que la seguridad de Miguel dependía de cada decisión tomada en ese instante. Rosa continuaba rezando en silencio, pero ahora sus manos también registraban pruebas, fotos discretas, pequeñas anotaciones de cada comportamiento sospechoso. Miguel, aún llorando, agarraba su mano como si toda su vida dependiera de ese momento. Alejandro comprendió que el peligro había alcanzado su punto máximo. Si cometían un error, podrían perder no solo la oportunidad de proteger a Miguel, sino también su propia seguridad. El reloj parecía desacelerar, cada segundo arrastrándose mientras Valentina observaba cautelosa, tratando de identificar cualquier falla. Alejandro, sin embargo, sintió una creciente claridad. Ahora sabían exactamente quién era ella, que planeaba y tenían la oportunidad de actuar de manera decisiva. El colapso del equilibrio de Valentina significaba que la hora de la verdad estaba cerca, y que el enfrentamiento final ya no podía posponerse. El apartamento de Madrid parecía demasiado pequeño para contener toda la tensión que flotaba en el aire. Alejandro se mantenía firme, con la mirada fija en Valentina, mientras Rosa sostenía a Miguel en brazos, ofreciéndole la seguridad que tanto necesitaba. El corazón del niño aún latía acelerado, pero había un hilo de esperanza. No estaba solo, y su protección estaba garantizada por dos adultos dispuestos a enfrentar cualquier amenaza. Valentina avanzó, con la expresión cargada de frialdad y rabia contenida. «¿Creen que pueden derribarme?», dijo, con voz suave pero con un tono de amenaza latente. Alejandro no respondió de inmediato. Cada movimiento de ella debía ser registrado, cada gesto observado. Sabía que cualquier confrontación precipitada podría ser usada en su contra. Fue entonces cuando Alejandro activó discretamente su celular, grabando cada segundo de la interacción. Cada palabra de Valentina, cada gesto manipulador, cada amenaza velada estaba siendo documentada. Rosa, por su parte, había reunido pequeñas evidencias, fotos, marcas en el cuerpo de Miguel, registros de los biberones adulterados y los documentos que revelaban el cruel plan de la prometida. Todo estaba a punto de convertirse en irrefutable. Valentina, al darse cuenta de que ya no podía controlar la situación, intentó acercarse a Miguel, pero Alejandro bloqueó el paso con firmeza. «Basta», dijo, con voz cargada de autoridad. El impacto de la palabra resonó en el apartamento. «Sé lo que planeaste. Sé quién eres realmente, y ahora todos lo verán». En ese instante, sonó el timbre. Alejandro había llamado discretamente a la policía y a un pediatra, explicando la situación de emergencia. Valentina se congeló. En pocos minutos, oficiales ingresaron al apartamento con documentos de incautación y órdenes judiciales, mientras el médico examinaba a Miguel, confirmando que el niño estaba físicamente debilitado, pero seguro gracias a la intervención de Rosa.
La tensión que flotaba en el aire se transformó en alivio. Valentina, confrontada con pruebas irrefutables, registros grabados, documentos y el testimonio de Rosa, no podía negar su manipulación y negligencia. Alejandro sintió recorrer su cuerpo una mezcla de rabia y alivio. El lujo del apartamento ya no importaba, lo que importaba era la seguridad de su hijo. Miguel, aún sosteniendo a Rosa, miró a su padre con ojos llenos de confianza y gratitud. Alejandro se arrodilló, abrazando a su hijo, sintiendo cada latido del corazón del niño como si fuera su propia vida. Rosa observaba la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que su coraje había sido decisivo para salvar a Miguel. Valentina fue retirada del apartamento bajo custodia policial, su expresión fría ahora reemplazada por choque e impotencia. Alejandro finalmente pudo respirar, sabiendo que la amenaza había sido neutralizada. Cada evidencia reunida, cada gesto calculado, cada oración silenciosa de Rosa había garantizado que la verdad prevaleciera. El clímax de la historia mostraba que el coraje, la estrategia y la fe podían enfrentar incluso la manipulación más fría. Alejandro miró a Rosa con un reconocimiento silencioso. Sin ella, Miguel nunca habría sobrevivido a esta amenaza tan cercana y silenciosa. La verdad, ahora expuesta, garantizaba que se hiciera justicia y que el hijo finalmente estaría seguro en sus brazos. El apartamento de Madrid finalmente parecía respirable. El peso de la tensión había sido reemplazado por un silencio tranquilo, cargado de alivio. Miguel, aún en los brazos de Rosa, respiraba con más calma, sus sollozos convirtiéndose en respiraciones suaves. Alejandro sintió como su corazón se serenaba, al darse cuenta de que su hijo estaba finalmente seguro. Valentina había sido oficialmente apartada de la vida de Miguel. La policía había recopilado todas las pruebas, los biberones adulterados, las marcas en el cuerpo del niño, documentos y grabaciones, asegurando que ningún recurso pudiera impedir que fuera responsabilizada. Alejandro observaba a la exprometida siendo conducida, su expresión de superioridad finalmente reemplazada por impotencia. La justicia, ahora, había prevalecido. Rosa seguía arrodillada junto a Miguel, acariciando su cabello, y Alejandro se acercó para abrazar a la mujer que se había convertido en más que una simple empleada. Era la guardiana, la protectora y el pilar que sostuvo a Miguel en los momentos más oscuros. Sin ti, él no habría resistido, dijo Alejandro, con la voz entrecortada. Rosa sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con la sensación de misión cumplida llenando cada gesto. Miguel miró a Alejandro, luego a Rosa, y finalmente logró sonreír, aunque con la timidez que los últimos días le habían impuesto. El niño sintió que estaba seguro, que los brazos a su alrededor eran un escudo contra cualquier peligro futuro. Alejandro sintió una ola de gratitud inundar su corazón. Se prometió a sí mismo que nunca permitiría que alguien pusiera en riesgo a su hijo de nuevo, pero también sabía que el coraje silencioso de Rosa había sido decisivo para esta victoria. La relación entre Alejandro y Rosa cambió para siempre. Comenzó a valorar su presencia de una forma que iba más allá de cualquier salario u obligación. Era respeto, reconocimiento y verdadera amistad. La mujer que se había arrodillado, rezando por Miguel, ahora formaba parte de su vida de manera indeleble. Mientras tanto, Miguel comenzaba lentamente a recuperarse físicamente. Los médicos monitoreaban su progreso, y Alejandro se dedicaba a estar presente en cada etapa de la recuperación. El niño estaba seguro, amado y protegido por quienes realmente se preocupaban por él. Valentina, por otro lado, enfrentaba las consecuencias de sus actos. La manipulación, negligencia y peligro que había causado fueron ahora documentados y presentados a las autoridades. Alejandro sabía que la justicia no solo se había hecho, sino que también serviría como advertencia para cualquier intento futuro de perjudicar a su hijo. El lujo del apartamento, los coches caros y la vida millonaria ya no eran el centro de la historia. Lo que importaba era la vida de Miguel, el coraje de Rosa y la determinación de Alejandro de proteger a su familia. El peligro había pasado, la verdad había sido revelada y la justicia, finalmente, cumplida. El abrazo final entre padre, hijo y Rosa simbolizaba más que protección, simbolizaba esperanza, coraje y victoria sobre la manipulación y el miedo. Cada lágrima derramada, cada oración silenciosa y cada gesto de cuidado había salvado no solo la vida de Miguel, sino también la inocencia de su infancia. Meses habían pasado desde aquel día fatídico en el apartamento de Madrid. Miguel, ahora más seguro en sus pasos con las muletas, corría por el jardín del condominio, con risas que llenaban el aire de alegría. Cada movimiento era una pequeña victoria. Cada sonrisa, un recordatorio de que la infancia aún podía ser protegida, incluso en medio de tanto peligro. Rosa continuaba presente, ya no solo como empleada, sino como parte de la familia.
Alejandro, reconociendo el coraje y la dedicación que ella había demostrado, la invitó a asumir una posición de confianza y cercanía con Miguel, una guardiana oficial, alguien capaz de ofrecer seguridad, cariño y atención constantes. Rosa, con humildad y lágrimas en los ojos, aceptó, sabiendo que había conquistado mucho más que respeto, había ganado confianza y gratitud eterna. Alejandro, por su parte, se transformó. El episodio con Valentina abrió sus ojos a la importancia de estar presente en la vida de su hijo, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Dedicaba horas diarias a jugar, conversar y fortalecer el vínculo con Miguel. La riqueza, antes sinónimo de lujo y apariencias, ahora tenía un significado más profundo: seguridad, amor y cuidado. Valentina, por otro lado, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Las autoridades judiciales garantizaron que no pudiera acercarse a Miguel, y el caso recibió atención debido a la gravedad de la manipulación y negligencia cometida. Su vida perfecta y calculadora se desmoronaba, mientras Alejandro y Rosa finalmente podían respirar tranquilos. Miguel, aunque pequeño, comenzaba a entender el valor de las personas que realmente se preocupaban por él. Cada gesto de Rosa, cada abrazo de Alejandro, era una lección silenciosa sobre confianza, coraje y amor verdadero. Aprendía, poco a poco, que la familia no es solo quien nace contigo, sino quien está dispuesto a protegerte y luchar por ti en los momentos más difíciles. El apartamento de Madrid, antes escenario de tensión y miedo, ahora era testigo de risas, aprendizaje y seguridad. Cada rincón guardaba recuerdos, pero también esperanza, recuerdos de una batalla silenciosa ganada gracias al coraje, astucia y fe de quienes se negaron a ser meros espectadores. Alejandro, observando a Miguel jugar, sintió una profunda gratitud por Rosa. Sabía que la vida podría presentar nuevos desafíos, pero ahora tenían las herramientas, coraje, unión y verdad, para enfrentarlos. La historia de manipulación y peligro se había transformado en una lección de vida. El coraje silencioso, la protección y el amor incondicional son capaces de cambiar destinos. Y así, mientras el sol se ponía sobre Madrid, iluminando el jardín donde Miguel corría y reía, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las cajas fuertes ni en las posesiones, sino en la seguridad, felicidad e inocencia preservadas de su hijo. Rosa, arrodillada discretamente junto al niño, murmuró una última oración silenciosa, esta vez de gratitud, no de miedo.